Última hora, Caracol Radio. 7 de la noche en punto, y acá están las noticias. Y mucha atención, que la Fiscalía descartó que la muerte de 26 personas en el Guaviare este fin de semana estuviera relacionada con un enfrentamiento entre disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Las víctimas tendrían tiros de gracia. Jenny Angarita. Así es, Julián, las inspecciones técnicas a cadáver y las otras actividades judiciales realizadas por el personal del CTI y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado. La Fiscalía además anunció que se va a profundizar en estudios de balística y toxicología para establecer el uso de sustancias tóxicas antes del deceso. Julián, y es preciso recordar que en la mañana de este miércoles, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que entre los cadáveres que han logrado identificar hasta el momento se encontraron 4 menores de edad, 3 mujeres y un hombre. Y la Contraloría desmiente a la Cancillería en el caso de los pasaportes. Asegura que sí hay retrasos, costos irregulares y riesgos fiscales en el nuevo modelo de expedición del documento. Advierte posibles sobrecostos, impacto al presupuesto nacional y riesgos para la continuidad del servicio. Ante esta alerta que contamos en primicia acá en Caracol Radio, el mundo político ya reaccionó por esta situación denunciada por la Contraloría que tiene que ver con el modelo de pasaportes. ¿Qué dijeron, Laura Daniela Duarte? Sí, han surgido varias reacciones políticas a la alerta que da a conocer Caracol Radio, en la que la Contraloría asegura que habría varios retrasos, costos irregulares e incluso riesgos fiscales en la implementación del nuevo modelo de los pasaportes. Esto en contradicción a lo que había dicho la Cancillería. Pues al respecto, la representante y precandidata presidencial Juana Carolina Londoño del Partido Conservador aseguró que espera que el legislativo active el control político. Escuchemos. Estoy segura que si tienen retrasos y que hay varios riesgos fiscales, reactivaremos la próxima semana porque necesitamos que nos den claridad. Mientras tanto, el representante Alejandro Toro del oficialismo del Pacto Histórico aseguró que la Cancillería ha sido clara y de puertas abiertas. La Cancillería ha sido clara, de puertas abiertas. En el Congreso le hemos hecho seguimiento y lo seguiremos haciendo, pero aquí continúan negocios muy oscuros. Y justamente, y ante este tema, la Cámara, ya con respecto a otro tema, la Cámara de Comercio de Ecuador advirtió que la imposición unilateral de aranceles en Colombia puede traer graves impactos a nivel económico, productivo y social. ¿Qué dijeron, Eddie Mosquera? Lo que dice la Cámara es que la consecuencia puede ser incluso más pesada, considerando el alto grado de interdependencia comercial, productiva y energética entre Ecuador y Colombia. Desde la Camecol se resalta que la relación bilateral siempre se ha basado en el diálogo, por lo que ahora ese debe ser el camino: abrir canales de comunicación para buscar soluciones conjuntas y no irse a las presiones comerciales. La Cámara advierte que esta decisión del presidente Daniel Noboa puede impactar gravemente el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos energéticos estratégicos y también el bienestar de los consumidores. Y a propósito de la imposición unilateral de aranceles a Colombia, como les estamos contando, pues Bruce McMaster, quien preside el gremio de empresarios, es decir, la ANDI, rechazó la decisión de Ecuador de imponer estos aranceles del 30%. Lo catalogó como un completo acto sin sentido. Luisa Mercado. Julián, el líder gremial, afirmó que el mundo está demasiado convulsionado para que ahora a nivel regional entremos en medidas arancelarias o restricción del comercio para resolver problemas que deben ser del orden de la diplomacia. Afirmó que este tipo de medidas terminan afectando al consumidor y al sector productivo, que si existen reclamos, solicitudes, descontentos o quejas respecto a temas como la seguridad nacional o la lucha contra el narcotráfico, que no tenemos, dice él, la menor duda de que hay mucho por hacer entre los dos países, deben tratarse por canales diplomáticos entre estados para poder solucionarlo. Y la Asociación de Capitales de Colombia le pidió al gobierno nacional buscar una salida diplomática al arancel del 30% impuesto por Ecuador, como les estamos contando. Según el gremio, esta medida afecta el empleo y la competitividad, especialmente en el suroccidente del país. Jimmy Ávila.
Desde las ciudades capitales del país se advirtió sobre los efectos económicos del arancel del 30% que Ecuador impuso a los productos colombianos. A su capital le señaló que la medida afecta a la dinámica comercial, la competitividad empresarial y el empleo en varias regiones del país, por lo que insistió en la necesidad de una solución por la vía diplomática y técnica. El gremio recordó que Ecuador es un socio estratégico, que Colombia es un tercer proveedor de bienes y a noviembre de 2025 las exportaciones hacia ese mercado alcanzaron los 1.673 millones de dólares, equivalente al 3,6% del total nacional. Y es que esta situación con Ecuador está generando otros temas. Por ejemplo, las fuerzas militares aseguran que han capturado a más de 3.000 personas en la frontera y con estas cifras respondieron a los señalamientos desde el país vecino por falta de cooperación. José David Rodríguez. Las fuerzas militares respondieron por los señalamientos ante la falta de cooperación en la frontera con Ecuador. Dicen las fuerzas militares que allí, en esa frontera con ese país, se han incautado más de 200 toneladas de cocaína y se han incautado más de 2.000 armas de fuego y 15.000 artefactos explosivos. Se han realizado 51 afectaciones al ELN, al Estado Mayor Central 414 afectaciones y a la Segunda Marquetalia 747 afectaciones. Además, se ha logrado el sometimiento a la justicia de 255 integrantes de los grupos armados ilegales y se han recuperado 136 menores de edad que habían sido reclutados por estos grupos criminales en la frontera con Ecuador. Por parte de la Armada Nacional se han incautado semisumergibles, embarcaciones y el Ejército ha ubicado por lo menos 5.000 laboratorios. Y desde Tunja, y sobre este tema, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que la situación comercial con Ecuador es consecuencia del mal manejo por parte del gobierno colombiano. ¿Qué más dijo Sebastián Olmos? La candidata presidencial Paloma Valencia calificó la situación como terrible y aseguró que el país enfrenta un grave deterioro en materia de seguridad. Terrible, está la negligencia del gobierno que nos tiene con asesinato disparado, con cultivos disparados, con secuestro, con extorsión disparadas y ahora con los problemas comerciales que ya no había causado con los Estados Unidos y se extienden al Ecuador. Eso lo comentó a Caracol Radio en medio de tensiones tras su pronunciamiento en Tunja, donde un gran número de contradictores con pancartas y gritos pedían su salida. Y mucha atención que hay una noticia a esta hora porque la presidencia de la República habría recusado al presidente de la Corte Constitucional para que se aparte de la discusión del decreto que declaró el estado de emergencia en el país. ¿Qué detalles hay sobre esto? Laura Saavedra, buenas noches. Sí, Julián, buenas noches. Lo hizo directamente el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, hacia el doctor Carlos Camargo, el magistrado de la Corte Constitucional, al considerar que el magistrado Ibáñez habría comprometido la apariencia de imparcialidad al pronunciarse públicamente sobre este decreto de emergencia económica y social en una entrevista. En el escrito de acusación, el gobierno nacional sostiene que dichas declaraciones configuran la causa legal de haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada y de esta manera recusó al presidente de la Corte Constitucional y le solicitó que se aparte de esta discusión del decreto de emergencia económica y social que fue decretado en todo el país. Gracias, Laura. Y en otras noticias, el Gremio Aéreo Internacional encendió las alertas por posibles cambios en las reglas que organizan los despegues y los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Alison Torres. El sector aéreo internacional encendió las alertas tras información reciente recibida por parte de la Aeronáutica Civil sobre una posible modificación a las reglas que organizan los llamados slots, es decir, los turnos para despegar y aterrizar en aeropuertos congestionados como El Dorado. Y ya en otras noticias, que hay una nueva polémica entre el Ministerio de Salud y las sociedades científicas. ¿Qué es exactamente lo que está pasando y cuál es la polémica, Camila Sarmiento? Hay un nuevo rifirrafe en el sector salud. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunció que la cartera no entregó información clara ni verificable sobre los equipos básicos de salud, pese a las inversiones realizadas en este programa, y habló de un presunto incumplimiento de un fallo de tutela. Pues el Ministerio de Salud respondió que sí entregó la información solicitada, que envió una respuesta de fondo el 11 de diciembre de 2025 y que cumplió oportunamente la orden judicial, incluso antes de que esta fuera notificada. La cartera aseguró que cuenta con soportes oficiales de envío y recepción y rechazó las denuncias del gremio médico. Y hoy en el mundo termina un día clave, en este caso en Suiza, en medio del Foro Económico Mundial. Allí
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció un acuerdo sobre el futuro de Groenlandia. Rusia entró a la Junta de Paz por Oriente Medio y además la conferencia en un momento fue parcialmente evacuada. Vamos a Davos con Florencia Ángeles, que tiene toda la información. Termina esta tercera jornada del Foro Económico de Davos en Suiza con el anuncio de un acuerdo marco sobre Groenlandia. Así lo dijo el presidente Donald Trump, quien indicó que este acuerdo se hizo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Un acuerdo en el cual Estados Unidos obtuvo lo que deseaba, dijo Trump, sobre todo en materia de seguridad, pero también de minerales. Asimismo, se acercó a la prensa para hablar también de esta Junta por la Paz, en la cual confirmó que el presidente Vladimir Putin aceptó la invitación a participar y dijo que aunque hubiera personas polémicas, pues son las que hacen el trabajo. Finalmente, aquí en Davos también se registró un pequeño incidente de humo, dicen los organizadores, luego de que en algunos medios se citara una evacuación del centro de congresos. Evacuación que no se dio como tal, ya que Caracol no ha salido de este recinto y en esos momentos además estaba al interior el presidente Donald Trump. La seguridad de los asistentes ha estado garantizada. Informó desde Davos Florencia Ángeles. Florencia, muchas gracias. Y de regreso al país y en noticias que tienen que ver con Bogotá, se conocieron detalles del Día Sin Carro y Sin Moto que, como les habíamos contado en su momento, se realizará el jueves 5 de febrero. ¿Cuáles van a ser exactamente los horarios, Sebastián Herrera? Julián, entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche del próximo jueves 5 de febrero se realizará la versión 28 del Día Sin Carro y Sin Moto. Durante ese horario no podrán circular automóviles particulares y motocicletas, con excepciones que están definidas en la normatividad vigente. En esta jornada, que fue establecida tras la consulta popular del año 2000, el distrito busca promover cambios de hábitos hacia una movilidad eficiente y sostenible, reduciendo el uso de automóviles y motos particulares. Es importante recordar que incumplir esta medida da infracción que conlleva a una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del vehículo. Y seguimos en Bogotá porque fue capturada una mujer que escondía droga en su ropa interior y además la vendía en un sector del barrio San Bernardo en el centro de la capital del país. Alejandra Uribe. La mujer se movía tranquila, fumaba y hablaba por celular como si nada pasara mientras las cámaras del centro automático de despacho le seguían sus pasos. Y es que hasta ese punto del centro de la capital, uniformados de la Policía Metropolitana llegaron, la requisaron y le hallaron las bolsas de bazuco y ahí fue capturada. Inmediatamente la mujer fue dispuesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a lo establecido con la normativa vigente y también teniendo en cuenta que este es uno de los lugares más delicados y donde están precisamente las ollas de expedición de drogas de la capital del país. Y en Santa Marta, las autoridades confirmaron la captura del presunto autor material del homicidio de un comerciante, esto luego de varios meses de investigación. ¿De cuál caso estamos hablando, Giselle Campo? Luego de un trabajo articulado entre las autoridades, fue capturado, además del autor material, el conductor de la motocicleta implicados en el homicidio de Fernando Alfonso Melo, ocurrido en el barrio Bavaria en octubre de 2025. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jaime Ríos. Capturado por orden judicial, alias Placa F, por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, de uso restringido de las Fuerzas Armadas. Igualmente, fue notificado en centro carcelario alias Keiner por los mismos delitos. Esta persona fue asesinada en medio de un atraco pese a que accedió a entregar sus pertenencias. Y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, asegura que la botella de licor pasaría de 42.000 pesos a 75.000 por el nuevo impuesto del gobierno nacional. Juan Carlos Díaz. La entrada en vigencia del decreto mediante el cual el gobierno incrementó el impuesto al consumo de licores ha puesto en alerta a la gobernación del Valle por el riesgo de afectaciones a las rentas del departamento destinadas a la salud, el deporte y la educación. La gobernadora Dilian Francisca Toro. Si se va a aumentar el doble del precio, pues lógicamente vamos a tener mayor contrabando. Y eso lo que nos generaría fue disminución de nuestras rentas. No vamos a poder lograr generar ese derecho fundamental para nuestros ciudadanos en la educación, en la salud y en el deporte. De acuerdo con las estimaciones de la industria de licores del Valle, el incremento por botella de aguardiente podría rondar los 30.000 pesos. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.